Y si te dijera que hay una oración que ha estado oculta por siglos, una oración tan poderosa que cuando la pronuncias con fe, el cielo se abre y los milagros suceden de inmediato, una oración que pocos conocen y que muchos líderes religiosos han preferido ignorar porque desafía las leyes humanas y activa una respuesta sobrenatural directamente desde el reino de Dios. No es cualquier oración. Es una clave secreta que Jesús mismo me reveló en la Escritura, pero que la mayoría de las iglesias no se atreven a enseñar. ¿Por qué? Porque esta oración tiene el poder de destruir cadenas espirituales, romper maldiciones y atraer milagros instantáneos, y hoy la compartiré contigo, pero antes de que la escuches, debes prepararte. No es para cualquiera. No es para aquellos que dudan ni para los que se rinden fácilmente. Es solo para los que creen. Así que, si estás aquí, no es casualidad. Dios te trajo hasta este video porque tienes una batalla que ganar. Antes de revelar esta oración prohibida, quiero que escribas en los comentarios "Paz en Cristo". Esto hará que YouTube envíe este mensaje a más personas que necesitan milagros hoy mismo. Además, si ya estás suscrito al canal, felicidades. Has dado un paso de fe. Pero si aún no lo hiciste, pregúntate esto: ¿por qué te cuesta tanto dar un simple clic? A veces, la mayor prueba de fe es hacer lo que el enemigo no quiere que hagamos. Hoy aprenderás algo que cambiará tu vida para siempre. Y cuando llegues al final de este video, sabrás por qué el enemigo nunca quiso que supieras esto. Ahora prepárate. La revelación comienza ahora. Cuando los discípulos vieron los milagros que Jesús hacía, le pidieron algo en particular. No le pidieron riquezas, ni poder, ni siquiera que les enseñara a predicar. Le pidieron que les enseñara a orar. ¿Por qué? Porque entendieron que la clave de todo poder espiritual estaba en la oración. Pero hay algo que pocas personas saben. Jesús no solo enseñó el Padre Nuestro a las multitudes. Hubo una enseñanza más profunda que solo reveló a sus discípulos en privado. En Lucas 11, 9, 10, Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Muchos leen este versículo y lo interpretan como una enseñanza básica, pero aquí se esconde el verdadero secreto. La clave no está en pedir como lo hacen todos, sino en cómo, cuándo y con qué autoridad lo hacemos. Jesús usaba una oración que no era común. No era una oración de súplica débil, sino una proclamación de autoridad. Cada vez que Jesús hacía milagros no pedía, sino que declaraba. Cuando resucitó a Lázaro no dijo: Dios, por favor, hazlo. No. Jesús dijo con autoridad: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Aquí está el primer pilar de la oración prohibida. No ruegues como esclavo, declara como hijo. El enemigo quiere que pienses que debes mendigar milagros, que debes suplicar con miedo. Pero Jesús nunca oró así. Su oración era un decreto espiritual, un mandato lleno de fe. Y aquí viene la primera revelación. Si quieres ver milagros inmediatos, deja de orar como un mendigo y empieza a orar como un hijo de Dios. Cuando entiendas esto, el cielo comenzará a responder de inmediato. Pero hay un segundo secreto aún más profundo, y es lo que hace que esta oración sea prohibida para muchos. ¿Quieres saberlo? Entonces prepárate, porque en el siguiente bloque revelaré lo que los religiosos no quieren que descubras. Existe una razón por la que esta oración no se enseña en muchas iglesias. No porque sea un misterio inalcanzable, sino porque la religión ha intentado ocultar su verdadero poder. Jesús no solo enseñó a sus discípulos a orar con autoridad, sino que les reveló una palabra específica. Esta palabra aparece repetidamente en las Escrituras, pero muy pocos la aplican en sus oraciones. En Mateo 21:22, Jesús dijo:
y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí está el problema. Muchas personas oran, pero lo hacen con miedo y duda. Jesús nunca dudó cuando oró. Nunca se preguntó si el Padre le escuchaba. Él declaraba con fe absoluta y por eso los milagros ocurrían al instante. En Hebreos 11:6 está escrito: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la segunda clave de la oración prohibida. Debes orar creyendo que ya lo has recibido, pero hay algo más profundo. Jesús no solo oraba con fe, sino que usaba una palabra que activaba el poder del cielo sobre la tierra. En Juan 14:13-14, Jesús dijo: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La palabra que abre los cielos es en el nombre de Jesús. No es una frase mágica, no es una formalidad al final de la oración. Es una proclamación de autoridad, una firma celestial que garantiza que lo que has declarado ya ha sido sellado en el reino de Dios. Cuando Jesús expulsaba demonios, no lo hacía con ruegos o súplicas. Él ordenaba, y el enemigo obedecía. Hoy en día, muchos oran con miedo, como si estuvieran rogando a un Dios distante. Pero Jesús enseñó a orar con certeza, con autoridad y con la seguridad de que su nombre es la llave que abre los cielos y destruye las tinieblas. Pero hay un tercer secreto en esta oración, uno que hace temblar al reino de las tinieblas. Es el que separa a los que reciben milagros de los que nunca ven respuestas. Y es tan poderoso que la mayoría de las iglesias nunca lo mencionan. Lo revelaré en el siguiente bloque. El poder de la oración no está solo en las palabras que pronuncias, sino en el estado espiritual en el que te encuentras cuando las declaras. Jesús tenía un patrón en sus oraciones que casi nadie ha notado. Antes de realizar un milagro, él siempre hacía algo en particular. En Mateo 14:19, cuando multiplicó los panes y los peces, antes de dar el alimento a la multitud, dice la Escritura: tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. En Juan 11:41-42, antes de resucitar a Lázaro, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. En ambos casos, Jesús dio gracias antes de recibir el milagro. Aquí está el tercer secreto de la oración prohibida: el poder de la acción de gracias antes de ver el milagro. La mayoría de las personas oran pidiendo, esperando ver el resultado antes de agradecer. Jesús lo hacía al revés. Él agradecía primero y el milagro ocurría después. ¿Por qué? Porque la gratitud anticipada es la mayor prueba de fe. Cuando agradeces antes de ver la respuesta, estás declarando que ya confías en lo que Dios hará. Esto cambia todo. Cuando oras pidiendo con ansiedad, demuestras que dudas, pero cuando oras agradeciendo de antemano, demuestras que crees. Jesús dijo en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. La acción de gracias antes de recibir el milagro es la señal de que realmente crees en lo que has pedido. El enemigo quiere que sigas orando con miedo, con incertidumbre, con angustia. Pero cuando entiendes que la oración correcta es una combinación de autoridad en el nombre de Jesús y gratitud anticipada, el cielo responde inmediatamente. Pero aún falta el elemento final. El cuarto secreto es lo que activa la respuesta divina en el momento exacto. Es la clave que Jesús usó en los momentos más difíciles y que muy pocos creyentes han aprendido a aplicar. En el próximo bloque,
te revelaré el paso final para que esta oración se haga efectiva en tu vida. Jesús no solo oró con autoridad, no solo usó su nombre como llave, no solo agradeció antes de recibir el milagro. Hubo un cuarto elemento en su oración que la hacía completamente infalible y lo reveló en el momento más crítico de su vida. Cuando estaba en Getsemaní, sabiendo que iba a enfrentar la cruz, Jesús hizo una oración que cambió la historia de la humanidad. En Lucas 22:42, él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está el secreto final. La oración más poderosa es aquella que se alinea con la voluntad de Dios. Muchos oran pidiendo lo que quieren, pero no lo que Dios ha determinado para sus vidas. Jesús enseñó que la clave para recibir milagros inmediatos no es solo declarar, ni solo creer, ni solo agradecer, sino rendir la voluntad propia ante Dios. Cuando su voluntad y la tuya se alinean, nada puede detener lo que el cielo ha preparado para ti. Por eso, en 1 Juan 5:14, se nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es el cuarto secreto de la oración prohibida. Orar con autoridad, en el nombre de Jesús, con gratitud anticipada y en total alineación con la voluntad de Dios. Cuando aplicas estos cuatro principios, las oraciones dejan de ser súplicas inciertas y se convierten en decretos espirituales que mueven los cielos. Pero hay algo más. Jesús también enseñó un tiempo exacto para hacer esta oración. No cualquier momento del día es igual. Hay un instante donde el cielo está más abierto y los milagros fluyen con mayor intensidad. En el próximo bloque te revelaré cuándo orar para que esta oración desate todo su poder en tu vida. No todas las horas del día son iguales en el mundo espiritual. Jesús sabía esto y por eso siempre oraba en momentos estratégicos. Cuando analizamos las Escrituras, encontramos un patrón en la vida de Jesús. En Marcos 1:35 se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Lucas 6:12, antes de tomar decisiones importantes, como elegir a sus discípulos, se nos revela: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando estaba en la cruz, en Mateo 27:46, clamó en la hora novena, un horario clave en la tradición judía para la intercesión. Aquí está la revelación. Jesús no oraba al azar. Escogía momentos específicos porque sabía que ciertas horas eran más propicias para la intervención divina. Hay 3 horarios en los que el cielo está más abierto para recibir esta oración prohibida. 1. De madrugada, entre las 3 y 6 a.m., la hora de la vigilancia espiritual. Jesús oraba en este horario porque es cuando el espíritu está más conectado con Dios y el enemigo tiene menos resistencia. 2. Antes de una decisión crucial. Jesús pasaba la noche orando antes de tomar decisiones. Esto nos enseña que orar antes de movernos en cualquier dirección es la clave para recibir dirección divina. 3. La hora novena, 3 p.m. En la cultura hebrea, este es un horario de redención y milagros. Jesús murió en este momento. Pedro y Juan hicieron milagros en este horario. Hechos 3:1. Cuando combinas la oración de autoridad, el nombre de Jesús, la gratitud anticipada y la alineación con la voluntad de Dios, pero además la haces en el momento correcto, los resultados se aceleran. Pero hay un último obstáculo que puede bloquear la respuesta de tu oración, sin importar cuán bien la hagas. En el próximo bloque te revelaré el mayor enemigo de la oración poderosa y cómo eliminarlo para siempre. Muchas personas oran, usan el nombre de Jesús, agradecen con fe, alinean su voluntad con la de Dios e incluso oran en los momentos correctos.
pero sus oraciones no son respondidas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo silencioso que puede bloquear la respuesta de cualquier oración, sin importar cuán poderosa sea. Jesús lo mencionó de manera directa en Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El mayor obstáculo para la oración poderosa es la falta de perdón. Cuando guardas rencor, cuando sostienes enojo en tu corazón, cuando te aferras a heridas del pasado, levantas un muro entre tu oración y el cielo. Jesús explicó que Dios responde a sus hijos, pero espera que ellos reflejen su amor y misericordia. En Mateo 5, 23, 24, Jesús dijo: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto significa que Dios valora más el perdón que el sacrificio. Puedes orar con las palabras correctas, en la hora correcta, con la actitud correcta. Pero si tu corazón está lleno de resentimiento, el cielo permanecerá cerrado para ti. Jesús, en la cruz, cuando más sufría, perdonó. En Lucas 23:34, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este fue su último gran acto de autoridad, perdonar aún en el dolor. Si quieres que esta oración prohibida funcione, debes hacer algo ahora mismo. Piensa en la persona que más te ha herido, en quien te traicionó, te abandonó, te humilló, y decide perdonar. No porque lo merezcan, sino porque tú mereces libertad. Cuando liberas el perdón, rompes la última barrera que impide que los milagros lleguen a tu vida. Pero aún hay un secreto más. Jesús enseñó un gesto físico que acompaña esta oración y la hace aún más poderosa. En el próximo bloque, te revelaré el acto que Jesús practicó y que puede acelerar la manifestación de los milagros en tu vida. Jesús no solo oraba con autoridad, no solo usaba su nombre, no solo agradecía por adelantado, no solo se alineaba con la voluntad de Dios, ni solo perdonaba. Él también acompañaba su oración con una acción específica. En Mateo 17:21, después de que los discípulos no lograran expulsar un demonio, Jesús les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí está la revelación. El ayuno es el acto físico que potencia la oración y la hace aún más poderosa. Jesús no ayunaba por tradición, sino porque entendía que el ayuno es un arma espiritual. Cada vez que el pueblo de Dios necesitaba una intervención sobrenatural, ayunaban y Dios respondía. En Jonás 3, 5, 10, cuando Nínive estaba a punto de ser destruida, todo el pueblo ayunó y Dios canceló el juicio. En Daniel 10, 2, 3, Daniel ayunó y después de 21 días un ángel vino con la respuesta. En Lucas 4, 1, 2, Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio y salir en poder. Aquí está la clave. El ayuno no cambia a Dios, cambia a la persona. ¿Qué ora? Rompe la dependencia en lo físico y agudiza el espíritu. Si has estado orando y no has visto respuesta, pregúntate: ¿he añadido ayuno a mi oración? Porque el ayuno combinado con la oración activa una fuerza espiritual que derriba barreras invisibles. Pero hay algo aún más profundo. Jesús enseñó que hay un tipo específico de ayuno que tiene más impacto en el mundo espiritual. En el próximo bloque, te revelaré el ayuno que Jesús practicaba y que puede desatar respuestas inmediatas en tu vida. No todos los ayunos tienen el mismo impacto espiritual. En la Biblia encontramos diferentes tipos de ayuno, pero Jesús practicaba
uno en particular que desataba el poder del cielo de manera inmediata. El profeta Isaías reveló el ayuno que Dios realmente aprueba en Isaías 58, 6, 9. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo el yugo. Aquí está la clave. El ayuno no es solo abstenerse de comida, sino también cortar todo aquello que te aleja de Dios. Jesús, cuando fue llevado al desierto, ayunó completamente durante 40 días. Lucas 4, 1, 2. No lo hizo por ritualismo, sino porque sabía que el ayuno quiebra la resistencia del enemigo y fortalece el espíritu. Ahora bien, ¿qué tipo de ayuno trae respuestas inmediatas? El ayuno de victoria. Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio. Este tipo de ayuno se hace antes de enfrentar desafíos, guerras espirituales o decisiones importantes. El ayuno de respuesta rápida. En Daniel 9:3, Daniel ayunó y en el mismo día recibió la respuesta de Dios. Este ayuno se hace cuando se busca una intervención divina urgente. El ayuno de guerra espiritual. En Mateo 17:21, Jesús explicó que algunos problemas solo se resuelven con ayuno y oración. Este ayuno se usa para romper ataduras y vencer obstáculos espirituales. Pero hay un elemento más. Jesús no solo ayunaba, sino que mantenía una actitud que potenciaba su ayuno. En el próximo bloque te revelaré el error que muchas personas cometen al ayunar y que impide que reciban respuesta. Muchos creyentes ayunan y oran esperando respuestas inmediatas, pero no ven resultados. No porque Dios no quiera responder, sino porque hay un error oculto que anula el poder del ayuno. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 6, 16, 18. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas de triste semblante, porque demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí está la clave. El ayuno debe ser espiritual, no religioso. El error que muchos cometen es convertir el ayuno en un acto externo sin transformación interna. Si una persona ayuna pero sigue con rencor en su corazón, palabras negativas y críticas, pecados ocultos sin arrepentimiento, orgullo y autosuficiencia, entonces el ayuno pierde su poder. Isaías 58, 3, 4 revela un problema común. ¿Por qué ayunamos? Y no hiciste caso. ¿Por qué humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios no escucha un ayuno contaminado por el pecado y la arrogancia. El ayuno correcto debe ir acompañado de 1. Humildad genuina. No es para mostrar espiritualidad, sino para buscar a Dios. 2. Arrepentimiento sincero. Dejar todo pecado oculto y acercarse con un corazón limpio. 3. Actitud de fe. Creer que Dios está actuando, aunque no veas resultados inmediatos. Cuando el ayuno es hecho con el corazón correcto, las respuestas llegan rápidamente. Pero hay un elemento más que multiplica la efectividad del ayuno y la oración. Jesús enseñó un acto de obediencia que activa la bendición de Dios de manera sobrenatural. En el próximo bloque te revelaré el principio que Jesús usó y que puede acelerar el cumplimiento de tus oraciones. Jesús no solo oraba, no solo ayunaba, no solo perdonaba y alineaba su voluntad con la de Dios. Él también practicaba un principio de obediencia que liberaba bendiciones sobrenaturales.
Este principio está oculto en Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí está la revelación. La generosidad abre los cielos y acelera la respuesta de Dios. Jesús enseñó que cuando una persona da sin reservas, Dios multiplica lo que ha sembrado. Este principio se repite a lo largo de la Biblia. En 1 Reyes 17:8-16, una viuda estaba a punto de morir de hambre, pero cuando obedeció la instrucción de dar su última harina al profeta Elías, su provisión nunca se agotó. En 2 Corintios 9:6, Pablo enseñó: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En Mateo 14:13-21, un niño dio sus panes y peces a Jesús, y con esa semilla alimentó a más de 5,000 personas. La enseñanza es clara: la generosidad no es una pérdida, sino una llave que abre las puertas del cielo. Jesús dijo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Pero aquí está el punto más importante. No se trata solo de dar dinero. Se trata de dar obediencia, servicio, amor, tiempo y recursos para la gloria de Dios. Muchas personas oran y ayunan, pero no practican la generosidad. Y sin este principio la oración no está completa. Si Dios te ha dado algo, es para que lo uses para bendecir a otros. Este fue el modelo de Jesús. Él dio su vida entera. Cuando aplicas este principio, Dios acelera las respuestas de tu oración. Pero hay un último obstáculo que puede frenar incluso la obediencia y la generosidad. En el próximo bloque te revelaré el enemigo silencioso que impide que las oraciones se cumplan y cómo derrotarlo. Muchas personas oran con fe, ayunan, practican la generosidad y alinean su voluntad con la de Dios, pero siguen sin recibir respuestas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo oculto que bloquea las bendiciones antes de que lleguen. Jesús advirtió sobre esto en Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. El mayor enemigo de la oración poderosa es la distracción y la duda. Aquí está la clave. Cuando una persona ora, pero su corazón está lleno de ansiedad, preocupaciones y pensamientos de incredulidad, su propia mente bloquea la respuesta. Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es un arma del enemigo para impedir que la fe se active. En Mateo 14:28-31, Pedro caminó sobre el agua, pero en el momento en que dudó, comenzó a hundirse. La enseñanza es clara. Si oras pero dudas, tu oración pierde su poder. Dios no responde a la incertidumbre, responde a la fe firme. Por eso Jesús dijo en Marcos 11:23, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí está la solución. Debes proteger tu mente después de orar. No permitas pensamientos de fracaso, no hables palabras de derrota, no te enfoques en lo que ves, sino en lo que Dios prometió. Jesús enseñó que la fe verdadera se mantiene firme incluso cuando no hay señales visibles. Pero hay algo más. Jesús dio una instrucción específica para mantener la fe activa y asegurar que la oración sea respondida. En el próximo bloque te revelaré el hábito que Jesús practicaba para asegurarse de que sus oraciones fueran infalibles. Jesús no solo oraba con autoridad, no solo usaba su nombre, no solo ayunaba, no solo alineaba su voluntad con la de Dios.
No solo practicaba la generosidad, ni solo eliminaba la duda. Él tenía un hábito diario que aseguraba que sus oraciones siempre fueran respondidas. Este hábito se encuentra en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús tenía la costumbre de orar en secreto, en intimidad con el Padre. Aquí está la revelación. Tu oración pública nunca tendrá poder si tu oración en secreto es débil. Jesús enseñó este principio en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este es el punto clave. La oración secreta desata recompensas públicas. Jesús pasaba horas en comunión con el Padre antes de hacer milagros en público. Antes de caminar sobre el agua, había pasado la noche orando a solas. Mateo 14:23. Antes de resucitar a Lázaro, ya había orado y sabía que su oración había sido escuchada. Juan 11:41-42. Antes de enfrentar la cruz, pasó horas en oración en Getsemaní. Lucas 22:39-44. Aquí está la lección. Si quieres ver resultados sobrenaturales, debes desarrollar una vida de oración secreta. No basta con orar solo en la iglesia, solo cuando hay problemas o solo cuando necesitas algo urgente. Jesús enseñó que la oración poderosa es constante, profunda y personal. Pero hay algo más. Jesús también enseñó una forma específica de orar en secreto que acelera la manifestación de milagros. En el próximo bloque, te revelaré la estructura de oración que Jesús usaba y que cambiará tu vida. Jesús no solo oraba en secreto, sino que tenía un modelo de oración que aseguraba que su comunión con el Padre fuera perfecta y que su autoridad espiritual estuviera activa en todo momento. Este modelo quedó registrado en Mateo 6:9-13, cuando enseñó el Padre Nuestro. Pero aquí está la clave. No era una oración para repetir mecánicamente, sino una estructura con principios espirituales poderosos. Cada parte de esta oración revela un paso esencial para que nuestras oraciones sean infalibles. La estructura de la oración de Jesús. 1. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús comienza con adoración y reconocimiento de la santidad de Dios. Esto significa que antes de pedir algo, debes reconocer quién es Dios y darle gloria. 2. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí está el principio de alineación con la voluntad de Dios. No oramos solo por lo que queremos, sino para que su propósito se cumpla en nuestra vida. 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí se establece la dependencia total en Dios para la provisión. Jesús enseñó que debemos pedir confiando en que Dios provee todo lo necesario. 4. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El principio del perdón y la liberación del corazón. Jesús dejó claro que sin un corazón perdonador, la oración no es efectiva. 5. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí se establece la protección espiritual. Jesús enseñó que debemos pedir a Dios que nos guarde de caer en tentaciones y ataques del enemigo. 6. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Jesús cierra la oración reconociendo la soberanía de Dios sobre todo. Esto significa que terminamos nuestra oración con fe y seguridad de que Dios ya ha respondido. Este modelo de oración no es una repetición vacía, sino una guía para asegurarnos de que nuestra oración sea poderosa. Pero hay algo más. Jesús enseñó que hay un tipo de fe específica que hace que la oración sea respondida sin demora. En el próximo bloque
te revelaré el nivel de fe que activa lo sobrenatural de inmediato. Jesús enseñó que no todas las oraciones son respondidas de la misma manera. La diferencia no está en Dios, sino en el nivel de fe con el que oramos. En Mateo 9:29, Jesús dijo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Esto significa que la medida de fe que tengas determina el nivel de respuesta que recibirás. Aquí está la clave: los 3 niveles de fe en la oración. 1. Fe débil, la oración de duda. Es cuando alguien ora, pero en su interior no cree que realmente sucederá. Santiago 1:6-7 dice que el que duda no recibirá nada del Señor. 2. Fe razonable, la oración condicionada. Es cuando alguien cree que Dios puede hacerlo, pero espera una señal antes de creer completamente. Este fue el caso de Tomás, quien dijo que solo creería si veía. Juan 20:25. Jesús respondió: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. 3. Fe radical, la oración infalible. Es cuando alguien cree completamente sin necesidad de evidencia. Jesús enseñó esto en Marcos 11:24. «Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá». La fe radical actúa como si la respuesta ya hubiera llegado. Jesús mostró este nivel de fe en Juan 11:41-42, cuando oró por Lázaro. «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes». Jesús agradeció antes de que el milagro ocurriera. Aquí está el secreto. Si quieres que esta oración prohibida funcione, debes orar con fe radical, creyendo que ya lo has recibido. Pero hay algo más. Jesús enseñó que hay un acto final que sella la oración y la hace irresistible ante Dios. En el próximo bloque te revelaré la acción que Jesús practicaba después de orar y que garantizaba que el milagro sucediera. Jesús no solo oraba con fe radical, sino que siempre realizaba una acción específica después de orar que sellaba su milagro. En Juan 5:8, cuando sanó al paralítico en el estanque de Betesda, le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». En Lucas 17:14, cuando sanó a los 10 leprosos, no dijo: «Están sanos», sino que les dio una instrucción: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y mientras iban, fueron limpiados. Aquí está la clave. La oración más poderosa siempre debe ir acompañada de una acción profética. Esto significa que después de orar, debes actuar como si la respuesta ya ha llegado. Este principio se encuentra en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo aplicar este principio? Si oras por sanidad, actúa como una persona sana. Si Jesús ya te sanó en oración, muévete, camina, confía en que tu cuerpo está restaurado. Si oras por provisión, empieza a actuar con gratitud. No te preocupes por lo que no tienes. Empieza a administrar con fe lo que Dios ya ha puesto en tus manos. Si oras por una oportunidad, prepárate como si ya estuviera en camino. No esperes ver primero, haz espacio en tu vida para recibir lo que has pedido. Jesús siempre acompañaba su oración con una acción. Esto es lo que diferencia una fe pasiva de una fe activa. Pero hay un último nivel en esta oración prohibida. Jesús enseñó que hay una dimensión superior en la que la fe no solo recibe milagros, sino que también los desata en otros. En el próximo bloque te revelaré cómo pasar de recibir milagros a ser un canal de milagros para otros. Jesús no solo recibió poder de Dios, Él lo transmitió a otros. En Juan 14:12 dijo algo que pocos han entendido en su totalidad. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Aquí está la revelación. Dios no solo quiere darte milagros, quiere hacerte un instrumento de milagros. La mayoría de las personas oran para recibir, pero Jesús enseñó que los que caminan en verdadera fe comienzan a liberar milagros sobre los demás. En Hechos 3:6, Pedro y Juan encontraron a un cojo en la puerta del templo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Pedro no pidió un milagro, lo desató. Aquí está la clave: cómo pasar de recibir milagros a desatar milagros. Ora por otros con la misma fe con la que oras por ti. No esperes ser un espectador de milagros, empieza a orar con autoridad por las personas a tu alrededor. Declara la palabra de Dios con convicción. No basta con creer, debes hablar la palabra con poder y certeza. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Ponte en acción como si ya tuvieras lo que pediste. La fe se demuestra con hechos. Jesús envió a sus discípulos antes de que vieran los milagros, y en el camino, Dios los respaldó. El nivel más alto de la oración no es solo recibir milagros, sino convertirse en un canal de milagros para otros. Pero hay un último principio que Jesús reveló. El paso final, que asegura que esta oración prohibida nunca pierda su poder en tu vida. En el próximo bloque, te revelaré cómo mantener este nivel espiritual para siempre y no perder lo que Dios te ha dado. Muchos reciben un milagro, experimentan el poder de Dios, pero con el tiempo pierden la conexión y regresan a la misma condición en la que estaban antes. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 12:43-45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: «Volveré a mi casa de donde salí», y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí está la clave. El enemigo siempre intentará recuperar el terreno que perdió en tu vida. Si has recibido revelación, sanidad, restauración, un milagro, pero no te mantienes firme en lo que Dios te ha dado, el enemigo vendrá a tratar de robártelo. ¿Cómo mantener el poder espiritual activo? No dejes de orar. Jesús dijo en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y no desmayar. Si dejas de orar, pierdes la conexión con la fuente de poder. Llena tu mente con la palabra de Dios. Jesús venció al enemigo en el desierto usando la Escritura. Mateo 4:4. Si no renuevas tu mente con la palabra, el enemigo llenará tu mente con dudas y mentiras. Rodearte de personas de fe. Proverbios 27:17 dice: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Si te rodeas de personas incrédulas, ellos debilitarán tu fe. No dejes que el orgullo te aleje de Dios. En 2 Crónicas 26:16. El rey Usías prosperó, pero cuando se hizo fuerte su corazón se enalteció para su ruina. Dios exalta a los humildes, pero resiste a los soberbios. Santiago 4:6. Practica lo que has aprendido. Santiago 1:22 dice: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». La fe sin acción es una fe muerta. Si aplicas estos principios, el enemigo no podrá robarte lo que Dios te ha dado. Pero ahora llega el momento más importante de este mensaje, el cierre final, donde revelaré cómo identificar a los verdaderos elegidos de Dios. Si has llegado hasta aquí, estás a punto de recibir una última instrucción que marcará tu vida. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios ha traído esta revelación hasta ti porque eres parte de su propósito divino. Pero hay algo más. Jesús enseñó que no todos los que le siguen realmente son sus discípulos.
en Mateo 7, 21, 23. Dijo: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está la revelación, la diferencia entre los que solo escuchan y los que realmente son elegidos por Dios está en la obediencia. No basta con emocionarse con el mensaje, no basta con sentir el poder de Dios por un momento. Lo que realmente distingue a los elegidos es que aplican lo que han aprendido. Jesús comparó esto con dos hombres en Mateo 7, 24, 27. El hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, escuchó la palabra y la puso en práctica. Cuando vinieron lluvias y tormentas, su casa permaneció firme. El hombre necio que construyó su casa sobre la arena escuchó la palabra pero no la aplicó. Cuando vinieron las pruebas, su casa cayó y fue grande su ruina. Aquí está la clave. El verdadero elegido no es el que solo escucha, sino el que actúa. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo en este momento. Deja en los comentarios esta frase: soy un elegido de Dios y aplico su palabra. Esto no es solo para que YouTube recomiende este video a más personas. Es una declaración de fe. Dios está levantando un remanente de personas que no solo reciben milagros, sino que viven en el poder de su palabra. Ahora, llegamos al momento final, el cierre de esta enseñanza, donde te revelaré la razón por la cual este mensaje debía llegar a ti hoy. Si has llegado hasta aquí, no es por coincidencia. Dios tenía una cita contigo en este momento. Desde el principio de este mensaje, sentiste algo en tu corazón. Tal vez fue una inquietud, una emoción, un fuego interno que no puedes explicar. Eso no es simplemente una sensación, es el Espíritu Santo hablándote, confirmando que esta revelación era para ti. Jesús enseñó en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso significa que Dios te atrajo hasta aquí porque tiene un propósito contigo. Jesús no solo oraba con fe radical, sino que siempre realizaba una acción específica después de orar que sellaba su milagro. En Juan 5:8, cuando sanó al paralítico en el estanque de Betesda, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En Lucas 17:14, cuando sanó a los 10 leprosos, no dijo: están sanos, sino que les dio una instrucción: id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron limpiados. Aquí está la clave. La oración más poderosa siempre debe ir acompañada de una acción profética. Esto significa que después de orar, debes actuar como si la respuesta ya ha llegado. Este principio se encuentra en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo aplicar este principio? Si oras por sanidad, actúa como una persona sana. Si Jesús ya te sanó en oración, muévete, camina. Confía en que tu cuerpo está restaurado. Si oras por provisión, empieza a actuar con gratitud. No te preocupes por lo que no tienes. Empieza a administrar con fe lo que Dios ya ha puesto en tus manos. Si oras por una oportunidad, prepárate como si ya estuviera en camino. No esperes ver primero, haz espacio en tu vida para recibir lo que has pedido. Jesús siempre acompañaba su oración con una acción. Esto es lo que diferencia una fe pasiva de una fe activa. Pero hay un último nivel en esta oración prohibida. Jesús enseñó que hay una dimensión superior en la que la fe no solo recibe milagros, sino que también los desata en otros. En el próximo bloque, te revelaré cómo pasar de recibir milagros a ser un canal de milagros para otros. Jesús no solo recibió poder de Dios, Él lo transmitió a otros. En Juan 14:12, dijo algo que pocos han entendido en su totalidad. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí está la revelación. Dios no solo quiere darte milagros, quiere hacerte un instrumento de milagros. La mayoría de las personas oran para recibir, pero Jesús enseñó que los que caminan en verdadera fe comienzan a liberar milagros sobre los demás. En Hechos 3:6, Pedro y Juan encontraron a un cojo en la puerta del templo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Pedro no pidió un milagro, lo desató. Aquí está la clave. ¿Cómo pasar de recibir milagros a desatar milagros? Ora por otros con la misma fe con la que oras por ti. No esperes ser un espectador de milagros. Empieza a orar con autoridad por las personas a tu alrededor. Declara la palabra de Dios con convicción. No basta con creer, debes hablar la palabra con poder y certeza. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua. Ponte en acción como si ya tuvieras lo que pediste». La fe se demuestra con hechos. Jesús envió a sus discípulos antes de que vieran los milagros, y en el camino Dios los respaldó. El nivel más alto de la oración no es solo recibir milagros, sino convertirse en un canal de milagros para otros. Pero hay un último principio que Jesús reveló, el paso final que asegura que esta oración prohibida nunca pierda su poder en tu vida. En el próximo bloque te revelaré cómo mantener este nivel espiritual para siempre y no perder lo que Dios te ha dado. Muchos reciben un milagro, experimentan el poder de Dios, pero con el tiempo pierden la conexión y regresan a la misma condición en la que estaban antes. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 12:43-45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: «Volveré a mi casa de donde salí», y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí está la clave. El enemigo siempre intentará recuperar el terreno que perdió en tu vida. Si has recibido revelación, sanidad, restauración, un milagro, pero no te mantienes firme en lo que Dios te ha dado, el enemigo vendrá a tratar de robártelo. ¿Cómo mantener el poder espiritual activo? No dejes de orar. Jesús dijo en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y no desmayar. Si dejas de orar, pierdes la conexión con la fuente de poder. Llena tu mente con la palabra de Dios. Jesús venció al enemigo en el desierto usando la Escritura. Mateo 4:4. Si no renuevas tu mente con la palabra, el enemigo llenará tu mente con dudas y mentiras. Rodearte de personas de fe. Proverbios 27:17 dice: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Si te rodeas de personas incrédulas, ellos debilitarán tu fe. No dejes que el orgullo te aleje de Dios. En 12 Crónicas 26:16, el rey Usías prosperó, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dios exalta a los humildes, pero resiste a los soberbios. Santiago 4:6. Practica lo que has aprendido. Santiago 1:22 dice: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». La fe sin acción es una fe muerta. Si aplicas estos principios, el enemigo no podrá robarte lo que Dios te ha dado. Pero ahora llega el momento más importante de este mensaje, el cierre de esta enseñanza, donde te revelaré la razón por la cual este mensaje debía llegar a ti hoy. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios ha estado hablándote a través de este mensaje, pero ahora viene la prueba final. Jesús enseñó
que ser elegido por Dios no es solo un privilegio, sino una responsabilidad. En Lucas 12:48, dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí está la clave. Dios te ha entregado una revelación, pero espera que hagas algo con ella. La prueba de que realmente has sido elegido por Dios no está en lo que sientes, sino en lo que haces después de escuchar su palabra. Las señales de un verdadero elegido. Obedece de inmediato cuando Dios habla. Los verdaderos elegidos responden sin excusas. En Génesis 12:1-4, Abraham dejó todo cuando Dios lo llamó, sin saber a dónde iba. Comparte el mensaje en Mateo 28:19-20. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. No puedes recibir esta revelación y quedártela solo para ti. Da testimonio con tu vida. En Mateo 5:16, Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los elegidos no solo hablan de Dios, demuestran su poder con su forma de vivir. Ahora, hay algo que debes hacer en este momento. Si realmente crees que Dios te ha elegido, haz un acto de fe. Escribe en los comentarios: soy un elegido de Dios y obedezco su voz. Comparte este mensaje con alguien más. Actúa hoy mismo conforme a lo que has aprendido, pero antes de terminar, hay algo más. Jesús enseñó que hay una bendición reservada solo para aquellos que perseveran hasta el final. En el próximo bloque te revelaré la promesa que Dios ha hecho a los que son fieles hasta el final. El llamado final. Ahora que conoces este secreto espiritual, tienes dos opciones: olvidarlo y seguir como si nada hubiera pasado. Aplicarlo y ver cómo el poder de Dios transforma tu vida. Los que son llamados y responden son los que verán la gloria de Dios en acción. En Mateo 22:14, Jesús dijo: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Si has escuchado este mensaje hasta el final, quiero que declares algo en los comentarios: he llegado hasta aquí porque soy un elegido de Dios. Esto no es solo un comentario, es una señal para marcar a aquellos que Dios ha separado para algo grande. Y antes de que te vayas, haz esto: comparte este video con alguien que necesite escuchar esta revelación. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe. No pauses este video hasta el final, porque cada segundo es una oportunidad para que Dios siga obrando en tu vida. Este mensaje no termina aquí. Dios está esperando que des el siguiente paso. La pregunta es: ¿responderás al llamado? Si es así, decláralo ahora. Que la paz de Cristo esté contigo. Amén.